todos, en este caso vamos a ver cómo pasar del circuito anterior a una placa de circuito impreso como la que tenemos aquí. Y esto sería una vista final de cómo quedaría la placa de circuito impreso montada con los componentes en la vista en 3D. Entonces vemos cómo quedaría la placa por la parte de arriba, podemos irla girando, viendo cómo queda todo. Podríamos verlo cómo quedaría por la parte de abajo. Aquí vemos las pistas y podríamos verlo también sin componentes. Para verlo sin componentes vamos a este botoncito y aquí tenemos la opción sin componentes. Lo mismo, se puede ver la parte de pistas, que es esta de aquí, y se puede ver la parte de componentes, que es esta de aquí. Lo que vamos a hacer es pasar de un esquema a una placa de circuito impreso. Este esquema tiene todo lo necesario para hacer una fuente de alimentación estabilizada, con lo cual aquí nos da los 12 voltios de salida, partiendo de una entrada de 230 volts. Al esquema anterior le hemos quitado la parte del transformador, se ha sustituido por un conector y le hemos eliminado la carga, que se ha sustituido por un conector donde vamos a conectar más adelante un circuito al cual va a alimentar la fuente de alimentación. Antes de empezar con el diseño de la placa de circuito impreso, debemos de fijarnos bien cuáles son los encapsulados que vamos a usar en nuestra PCB. Debido a que los componentes, hay componentes que tienen más potencia, otros tienen menos potencia, unos tienen unas medidas, otros tienen otras medidas. Entonces debemos de escoger el encapsulado correcto. Por ejemplo, en el puente de diodos que tenemos aquí, con un doble clic entramos en las propiedades del componente y si nos fijamos aquí hay una opción que pone el encapsulado. Miramos en la parte que pone encapsulado y puedo escoger entre diferentes tipos de encapsulados. Lo que va a cambiar es las medidas que tenemos entre las patillas. Entonces, se puede buscar, tecleamos puente y aquí vemos las diferentes medidas. Por ejemplo, aquí aparece el encapsulado de arriba, y nos dice que entre pines tiene 200 TH. Un TH es una milipulgada y 100 TH son 2,54 milímetros. Con lo cual 200 TH vienen a ser unos 5 milímetros aproximadamente. Ya lo vemos aquí en la vista previa que tenemos aquí. ¿Vale? Cogemos el correcto, en mi caso ya he cogido el encapsulado número 5 y así haríamos con todos los componentes. El conector este es un conector que está hecho a medida. Hay otro tipo de conectores que valdrían para hacer la simulación esta, para hacer la placa de circuito impreso, pero en mi caso hice uno a medida. Para hacer los conectores hacemos lo mismo, doble clic y tenemos aquí otro tipo de conectores. Buscamos, busco el conector encapsulado, este tipo de encapsulado, y aquí vemos, por ejemplo, que hay un conector. ¿Qué me dice este conector? Que tiene una distancia entre los pines de 100 TH. 100 TH es lo mismo que decir 0,1 pulgada, o sea, tendría entre pines 2,54 milímetros. Como a mí no me gustaba este conector, hice una medida. Y así haríamos lo mismo con el resto de componentes. Y partimos directamente a hacer el diseño en PCB. Para ello, le damos a este botoncito que tenemos aquí al lado, diseño PCB, y ya nos lleva a lo que es el diseño. En esta zona dibujamos la plaquita, más o menos esto, y ya tenemos, aquí van a ir los componentes. Veremos que este marco podremos variarlo, ajustarlo a la medida de lo que nuestras dimensiones, lo que más nos interese. Normalmente lo que tenemos que hacer es hacerla lo más reducida posible por cuestiones de espacio, cuestiones de tamaño de la placa, cuestiones también de peso. Una cosa importante antes de seguir es saber cómo vamos a hacer nuestra
nuestra placa. Las placas circuito impreso, vamos a empezar por la más básica. Vamos a hacer por un lado las pistas de cobre y por el otro lado van a estar situados los componentes. Lo más básico, yo os recomiendo empezar por ahí. Luego se podrán hacer placas que tengan doble cara, que tengan pistas por un lado, pistas por el otro, componentes por un lado, componentes por el otro. Entonces, para escoger esas opciones, aquí donde pone de gestor de reglas de diseño, hay una opción, aquí donde pone clases de red, y aquí es donde debemos ajustar esto bien. Vamos a esta opción donde pone tipo de red, y aquí en tipo de red vamos a escoger donde pone Power, que serían las pistas más grandes, pero si es importante, aquí marcamos la opción de parte de abajo cobre, que es la opción que aparece en azul. Es importante que estén los dos en azul, porque si le ponemos de esta forma, parte de arriba cobre, lo que hace es trazar pistas por arriba y por abajo. De momento vamos a hacer una placa que tenga solamente pistas por un lado y por otro lado los componentes. Entonces cogemos la opción que tenemos aquí en azul. Y donde pone señal, signal, hacemos lo mismo. Comprobamos que estén las dos en azul. Podemos escoger el tipo de pista. El tipo de pista que queremos, por ejemplo, las medidas de esa pista. Vamos aquí y vamos a coger, esto aparece también en TH, con lo cual si cogemos 100 sería una pista de 2,54 milímetros. Si escogemos 200 sería una pista de 5 milímetros. Lo que es la grillera podemos ajustarla a nuestro gusto. Para ello vamos a la opción que pone aquí vista y en la opción que pone vista escogemos la grillera que nos interese. En mi caso la tengo, cada cuadradito de los pequeñitos ocupa 1 milímetro. Una vez que tenemos ya diseñado nuestro marco de la plaquita, vamos a las herramientas de autocolocado para que veáis cómo coloqué los componentes. Veis que aquí aparece una opción que pone autocolocador. Le damos a esta herramienta y aceptamos y fijaros la colocación que nos ha hecho. Para mí es una cosa que no tiene ningún tipo de orden. No tiene, veis que falta algún componente. Nos da una idea para orientarnos. Nos ahorramos también la colocación manual de los componentes, pero fijaros cómo ya nos ha dejado cosas sin colocar. Bien, entonces, ¿cuál sería aquí la solución, nuestro orden lógico? El orden lógico, a ver, depende de cada uno de sus cuestiones de diseño, pero el orden lógico sería fijándonos, por ejemplo, en lo que es nuestro esquema. Está claro que podríamos andar moviendo para un lado, para el otro, pero eso complicaría los caminos de las pistas, lo que es el enrutamiento de las pistas. Lo que haríamos es hacer la placa un poquito más grande, bastante más grande, y fijaros, voy a borrar los componentes y voy a volver a colocar los componentes. Fijaros, vamos a la opción de autocolocador, le damos aquí, aceptamos y ahora sí que ya ha colocado. Fijaros que con el espacio, mucho espacio, ya ha colocado todos los componentes. Ya aparece el puente rectificador que antes no aparecía, ya aparece el diodo LED que antes no aparecía. Vais a ver que de esta plaquita que tenemos aquí se podrá reducir al mínimo. Particularmente a mí este diseño pues no me convence. Entonces voy a ir haciendo un diseño, ir moviéndolos manualmente los componentes y buscándole un orden más o menos lógico. Y vamos a darle al autorrute. Empezamos el ruteo y a ver qué nos dice. Bueno, fijaros que no hay errores, con lo cual hizo el ruteo completo y fijaros, ya trazó las pistas, no deja nada. Y aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, estas pistas que quedan aquí un poquito juntas, bueno, se puede mover un poquito, por si acaso,
las movemos un poquito. Podemos girarlo un poquito y nos quedaría mucho mejor. Vamos a intentarlo, ya veréis. Y voy a darle al autorrute otra vez. Empezamos el ruteo. Y, fijaros, no da errores. Quizás esta pista esté muy pegada aquí, entonces siempre podemos coger manualmente y moverla un poquito. Fijaros que ha hecho todo en condiciones y las pistas están con una dimensión adecuada. Y aquí si vemos qué tal, podemos subir esta pista un poquito. Ahí un poquito. Así. Con lo cual ya no hay riesgo de que se estén tocando. Ya tenemos el proyecto hecho, con lo cual aquí solo faltaría, pues nada, guardar, siempre es importante. Veis las ventajas que nos puede aportar el autoplace y autocolocado y el ruteo automático. Bueno, veis que, oye, él busca una alternativa, pero lo que menos me convence es el autocolocado de componentes. Tenemos que ir a mano colocando los componentes para darle, oye, un aspecto, aparte de que sea más o menos, digamos, bonito, que sea algo natural a la hora de colocar las pistas.